Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar un poco del átomo. Todo lo que nos rodea está formado por átomos. El aire que respiramos, la tierra, nuestro propio cuerpo, todo está formado por átomos. El átomo es el componente básico de la materia. No podríamos ni imaginarlo lo chiquito que es un átomo. Pero bueno, hay algunos científicos que sí pudieron imaginarlo y empezaron a pensar cómo era que estaba formado este átomo. Los invito a ver un pequeño video explicativo donde veremos los distintos modelos atómicos que han surgido en el tiempo. Siglo V a.C., Leucipo afirmaba que la materia podía dividirse en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a un punto en que ya no podía dividirse más. Demócrito llamó este pedazo átomo, que significa sin división o indivisible. El primer modelo atómico fue de Dalton en 1808, quien rescata las ideas de Leucipo y Demócrito, en el cual explica que el átomo es como una esfera sólida indivisible. Para el año de 1897, Thomson dijo que el átomo era una esfera la cual tenía una carga positiva y además tenía incrustados unas partículas llamadas electrones con carga negativa. Este modelo atómico también es llamado modelo de pudín de pasas. En 1911, Rutherford comprueba que el átomo no era una esfera, sino que se encontraba hueco, y en el centro se encontraba un núcleo con una carga positiva y los electrones con carga negativa se encontraban girando sobre el núcleo. A este modelo atómico se le llama también modelo planetario. En 1913, Bohr concluye que en el núcleo del átomo se encuentran dos tipos de partículas, unas con carga positiva a las que llamó protones y otras sin carga a las que llamó neutrones, y alrededor de este núcleo se encontraban los electrones con carga negativa, los cuales están girando en órbitas circulares o niveles de energía bien definidos, y llamó electrones de valencia a los electrones que se encuentran en la última capa o nivel de energía, los cuales son los encargados de unirse con otros átomos y les proporcionan sus características particulares. En 1916, Sommerfeld argumenta que las órbitas o niveles de energía de los átomos son elípticas y no circulares, y además existían subniveles dentro de los niveles de energía. En 1924, Rödinger plantea un modelo matemático también llamado modelo cuántico ondulatorio. No se puede saber con exactitud la ubicación del electrón y por lo tanto él habla de nubes de probabilidad en donde podríamos encontrar a los electrones. Y finalmente el modelo actual surgió en 1928, propuesto por Dirac-Jordan, que es un modelo mecánico cuántico en donde ya no se habla de órbitas, sino de orbitales, que son regiones en el espacio en donde la probabilidad de encontrar a los electrones es máxima. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Qué interesante, ¿no? Todos los modelos que han pensado y todos tan distintos. En este caso, el que vamos a tomar para trabajar va a ser el modelo de Bohr. El átomo de Bohr. Bohr se imaginaba un átomo que tenía un núcleo y en ese núcleo íbamos a poder encontrar los protones que tenían carga positiva y los neutrones que no tenían carga. Además, alrededor de él vamos a encontrar órbitas donde van a estar girando estos electrones. Si ustedes se fijan con atención, en este dibujo vamos a tener 6 protones, o sea, 6 positivos acá adentro. Y si contamos, vamos a tener 6 electrones orbitando, ¿sí? El átomo, que es eléctricamente neutro, siempre tiene la misma cantidad de protones que de electrones. Los átomos son las partículas que constituyen la materia. Existen muchos tipos distintos de átomos, pero todos tienen algo en común. Están formados por 3 partículas subatómicas: los protones, que tienen carga positiva, los electrones, que tienen carga negativa, y los neutrones, que no poseen ninguna carga. En cada átomo, los protones y los neutrones se posicionan en el núcleo, el cual se ubica en el centro, mientras que los electrones están continuamente desplazándose y girando alrededor del núcleo, en lo que llamamos la corteza. Existen muchos tipos de átomos diferentes. Cada uno posee una cantidad distinta de protones, electrones y neutrones. Para representarlos y diferenciarlos, se utilizan letras y 2 números, el número másico y el número atómico. Veamos de qué se trata. La letra X es el símbolo del elemento químico.
La letra A es el número másico y la letra Z es el número atómico. El número atómico indica la cantidad de protones que posee el átomo, mientras que el número másico indica la cantidad de protones más neutrones que tiene el átomo en su núcleo. Veamos un ejemplo. Como dijimos, las letras Na indican el nombre del elemento químico, que en este caso es el sodio. Z, el número atómico, es 11. Esto nos indica que el sodio tiene 11 protones. Al ser un átomo neutro, posee el mismo número de protones que de electrones. Esto significa que tiene también 11 electrones. Si vemos el número másico A y conocemos el número de protones, podemos calcular el número de neutrones. ¿Cómo? Restando. A menos Z igual el número de neutrones. 23 menos 11 igual 12 neutrones. Entonces, un átomo de sodio está formado por 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. Ahora que ya conocemos un poco más del átomo, vamos a hablar de cómo organizaron estos átomos en una tabla periódica. Para empezar a trabajar con tabla periódica van a necesitar tener una mano. Siempre en casa hay alguna, o si no, en cualquier kiosco la pueden conseguir. Vamos a ver cómo organizaron los científicos estos elementos en una tabla. Durante mucho tiempo se pensó que todo el universo estaba formado por la combinación de 4 elementos básicos: la tierra, el agua, el fuego y el aire. Después de investigaciones descubrieron que la materia es más compleja y que los elementos eran más de 4. Entonces fue necesario ordenarlos en una tabla para facilitar su comprensión y manejo. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó una tabla en la que organizó los elementos de manera creciente con respecto a sus pesos atómicos. Esta tenía 63 elementos y con el tiempo se fueron agregando nuevos a medida que fueron descubiertos. Gracias al aporte de este y otros científicos, tenemos el día de hoy lo que conocemos como tabla periódica. Hasta el momento se conocen 118 elementos, pero quizá en el futuro se descubran más. ¿Sabías que se llama tabla periódica porque posee filas y columnas? ¿Y que el término periódico se debe a que las propiedades de los elementos se repiten en forma periódica? En la tabla periódica los elementos se organizan según su número atómico, que es la cantidad de protones en el núcleo del átomo del elemento, y van creciendo de izquierda a derecha. También los organizan en filas, a las que llaman periodos, y en columnas, a las que se les llama grupos. Los elementos del mismo grupo comparten propiedades físicas y químicas, como por ejemplo, en el grupo 1 todos son metales brillantes, blandos y se oxidan con rapidez. Existen metales, semimetales, no metales y gases nobles. A diario utilizamos gran parte de estos elementos. En el desayuno, la leche que tomas contiene calcio, un banano potasio, la sal contiene sodio y cloro. Es más, hasta tu celular o computador contiene litio. El aire que respiras contiene nitrógeno y oxígeno. Como ves, en nuestra vida cotidiana usamos muchos elementos químicos sin saberlo. Entonces, ¿para qué se usa la tabla periódica? Bueno, A través de la tabla periódica de los elementos, nosotros lo vamos a poder organizar. Primeramente vimos que vamos a tener grupos de metales, de no metales y de gases. Acá vamos a encontrar todos los metales que los van a separar esta línea finita que ustedes ven acá. De aquí para aquí son todos metales. Los que quedan hasta acá son los no metales y esta última fila van a ser los gases. Luego vamos a tener el hidrógeno, que como pueden ver está separado de todos, y el hidrógeno es el único elemento de la tabla periódica que va a ser neutro, o sea, que no va a ser ni un metal ni un no metal. Luego, lo que vamos a poder organizar en la tabla va a ser los elementos a través de su número Z, o sea, su número atómico, que es la cantidad de protones y de electrones que va a tener cada uno. El número Z, que es el numerito de arriba, me va a indicar la cantidad de protones. Por lo tanto, como el átomo tiene la misma cantidad de electrones, el cloro va a tener 17 protones y 17 electrones.
El numerito de abajo, que es el número A, la masa atómica, me va a indicar la cantidad de protones y de neutrones que va a tener. Por lo tanto, cuando yo reste este numerito A menos el número Z, me va a dar la cantidad de neutrones. 35 menos 17 me dan los neutrones. Cuando quiera contestar las actividades 3 y 4, voy a tener que tener en cuenta esto. El nombre del elemento, en este caso, es cloro, y su símbolo es Cl. El número Z, que es el numerito de arriba, 17. Esto me indica la cantidad de protones, por lo tanto, de electrones. Donde me pidan los protones y los electrones, voy a repetir este mismo numerito. 17 para los protones y 17 para los electrones. El número A me dice que es 35,4. Yo siempre lo voy a redondear al número que esté más cercano, en este caso 35. El número Z, como les dije, hay que restar. ¿Qué vamos a restar? El número A menos el Z. 35 menos 17, 17 es igual a 18. O sea que va a tener 18 neutrones en su núcleo. Y la clasificación que me pide es si es un metal, un no metal o un gas. En este caso el cloro va a ser un no metal. Espero que se haya entendido y que puedan realizar las actividades 3 y 4 que se encuentran más abajo. Igualmente, en el trabajo práctico hay una explicación escrita sobre esto mismo. Mucha suerte y cualquier duda que tengan me consultan.